Cordial saludo, audiencia de YouTube. Eh, Voy a explicar un tema muy importante para el derecho, que son las denominadas medidas cautelares. Cabe aclarar que este video solo se limita a hablar de medidas cautelares en procesos ejecutivos y declarativos. Las medidas cautelares también, hecha esta primera aclaración, les puedo hacer un adelanto de que también hay medidas cautelares en el Código Penal, las cuales se dan con la violencia intrafamiliar. También hay medidas cautelares en la sucesión, como la guarda y aposición de sellos, pero eso no es tema de esta materia. Por lo tanto, solo me limitaré a hablar de medidas cautelares en procesos declarativos y ejecutivos. Las medidas cautelares son medidas preventivas. Primero voy a dar un concepto para así adentrarnos en la teoría. ¿Qué son las medidas cautelares? O el concepto de medidas cautelares. Las medidas cautelares son medidas preventivas para que el acreedor pueda garantizar el pago de su deuda. En la sociedad, las medidas cautelares más comunes son el embargo y el secuestro, siendo el embargo un concepto que es sacar de la vida comercial el bien, y el secuestro es cuando el bien sale de la tenencia, de la posesión de esa persona y se le da a un tercero con el fin de que lo tenga mientras lo subsana. Si no lo subsana, se procedería a rematar. Otro concepto importante a añadir en este video importante para el derecho. Para la Corte, las medidas cautelares son instrumentos. Más adelante vamos a ver que las medidas cautelares son instrumentales. Son instrumentos con los cuales el ordenamiento protege de manera provisional y mientras dura el proceso la integridad de un derecho que es controvertido en ese mismo proceso. Esto está en la sentencia C-379 del 2004. En resumen, las medidas cautelares son las que buscan proteger bienes, personas o pruebas. ¿Por qué? ¿Por qué las medidas cautelares se dan? ¿Por qué de las medidas cautelares? Cuando haya demora en las decisiones, por ejemplo, se impone una medida cautelar, el proceso saldría más rápido, porque el juez ya tiene claro con qué va a pagar la deuda. En cambio, un proceso sin medida cautelar, ¿con qué va a pagar la deuda el juez? ¿A qué se va a limitar a decir el juez? El segundo concepto muy importante a tener en cuenta es cuando hay aroma de buen derecho. El aroma de buen derecho es que el juez analice que el demandante puede ganar ese proceso, que tiene algo de razón en su petición. Cabe aclarar que este requisito es implícito. ¿Por qué es implícito? O sea, quiere decir, está en la ley, pero el juez no tiene que seguirlo. Salvo las medidas cautelares innominadas.
donde sí se analiza. Bueno, las medidas cautelares tienen una sanción que más adelante veremos, pero hay que tener en cuenta algo. La sanción solo se da en el proceso declarativo con una excepción que también hay, porque también hay caución en el proceso ejecutivo, pero en el declarativo es más fuerte y se dice pues que solo hay sanción en el declarativo. ¿Por qué? Porque hay incerteza de ese derecho. El proceso declarativo es cuando hay incerteza, cuando no es un derecho discutible. Cuando hay incerteza, o sea, es un derecho discutible, es un derecho discutible. Hay incerteza de ese derecho. Y para el juez aceptar una medida cautelar, es obligatoria la caución del 20% debido a que hay incerteza de ese derecho y con esa medida cautelar podríamos afectar de alguna manera al demandado y entonces se impone esa caución para que así poder disponer de ella en caso de que se le haga algún perjuicio o daño al demandado. Bueno, en cambio en los ejecutivos sí hay certeza. Bueno, me faltó explicar algo en el anterior. En los procesos declarativos no hay aroma de buen derecho. Pues por lo mismo, porque hay incerteza de derecho. Y en los procesos ejecutivos sí hay aroma de buen derecho. Podemos decir que en los procesos ejecutivos está pasado a buen derecho. O sea, huele demasiado a buen derecho. Te arrimas y ya te llega, ¿sí me entiendes? Pero a menos de que el demandado imponga, esa es la excepción que voy a decir, a hacer un adelanto, a menos de que el demandado imponga una excepción de mérito, una excepción de fondo, en la cual generaría una duda de ese derecho al juez y se generaría una etapa para debatir si eso es verdad o no y se impone caución solo si el demandado lo pide. Bueno, eso sería un breve adelanto porque más adelante contextualizo más de eso. Bueno, ahora me corresponde explicar por qué las medidas cautelares son instrumentales. Son instrumentales porque dependen de ese proceso. Pocos ejemplos se han dado de un proceso que en sí sea una medida cautelar. Por ejemplo, un artista quiere evitar la reproducción de una obra. En sí lo que se busca es detener la reproducción de esa obra. Entonces, en sí, aquí sí sería un proceso en medida cautelar, pero eso es una excepción muy lejana. En sí, las medidas cautelares son instrumentales. Bueno, ¿para qué son las medidas cautelares? ¿Para qué son? Facilitan la ejecución del fallo y otorgan seriedad a las decisiones de la jurisdicción. Es importante para uno y para la administración de justicia porque ayuda a un equilibrio. Hay una clasificación de medidas cautelares. Bueno, la clasificación es la siguiente. Hay
medidas cautelares anticipativas, que son las que anticipan el sentido del fallo, y la otra son las medidas cautelares innovativas, que son cuando cambian las cosas. La otra son las medidas cautelares conservadoras, que son las que conservan las cosas tal cual como están al inicio. Por ejemplo, de las medidas cautelares conservadoras, usted es dueño de una casa y usted es mi demandado. Entonces le impongo un embargo como medida conservadora con el fin de que usted siga siendo el propietario de esa casa para yo después tener con qué pagar la deuda y en el caso posible rematarla. Bueno, ese sería un ejemplo de medida cautelar conservadora. Bueno, otra medida cautelar, otra clasificación de las medidas cautelares que no les di ejemplo, son las medidas cautelares innovativas. Son las que cambian las cosas. Por ejemplo, Cristiano Ronaldo, CR7. Se está usando su imagen aquí en Colombia, entonces se dice que deje de usarse. Entonces cambiaría las cosas porque se venía usando y ahora ya no se va a usar. También podría considerarse anticipativa. ¿Por qué? Porque antecede lo que quiere el demandante con su demanda. No, antecede el fallo, antecede la sentencia. Pues en sí antecede lo que quiere el demandante. Y lo que decía el juez, antecede el fallo. Antecede el objeto. Bueno. Estas medidas cautelares tienen unas características. La primera es que es un acto jurisdiccional. Son un acto de fuerzas reguladas. La segunda es que son propias de un proceso. No tiene sentido por fuera de los procesos. Siempre va a ir ligada a un proceso. ¿Me hago explicar? Las medidas cautelares son propias de un proceso. Muerto el proceso, bueno, muerto el proceso no. Termina el proceso y termina la medida cautelar. ¿Podrá seguir siendo el fallo lo mismo que la medida cautelar? Sí. Pero la medida cautelar provisional ya terminó y ahora sigue una medida cautelar definitiva en base al fallo del juez. Bueno, también aquí les di el ejemplo de la otra característica, que son provisionales. Las medidas cautelares son provisionales. ¿Por qué son provisionales? Porque duran hasta que termine el proceso. Las medidas cautelares también son instrumentales. Ya anteriormente toqué el tema. Son instrumentales porque son un instrumento del proceso. Ahora sí, he explicado un poquito los conceptos, bueno, contextualizando un poquito, podemos hablar de la naturaleza jurídica, de las medidas cautelares. Toda medida cautelar, ya sea para garantizar el cumplimiento de la sentencia,
proteger el derecho o para anticipar el cumplimiento mismo de esa sentencia, lo cierto es que contienen ese sustrato de efectividad de los derechos sustanciales. Es decir, no hacer solo teórico la defensa de los derechos de esa persona, sino hacerlo efectivo la protección de estos. Persigue que esos derechos se hagan efectivos y no sé qué con las llamadas sentencias para enmarcar. ¿Qué son las sentencias para enmarcar? Son sentencias imaginarias. ¿Por qué? Porque el juez no tiene con qué pagar la deuda. El juez decide, pero no tendrá con qué hacer cumplir esa obligación. Son sentencias marco, las cuales hay muchas en este país. En resumen, la naturaleza jurídica de las medidas cautelares es garantizar la efectividad de los derechos sustanciales y la protección de estos. Ahora vamos a un tema importante de las medidas cautelares, las cuales son las medidas cautelares nominadas. Hay también medidas cautelares innominadas que más adelante explicaremos para dejar esto bien explicado. Bueno, las medidas cautelares nominadas son el embargo, el secuestro y el registro de la demanda. El embargo y la inscripción de la demanda. Bueno, el embargo, el secuestro, el registro de la demanda, la inscripción de la demanda, que es en sí. Bueno, el embargo, como anteriormente había dicho, saca los bienes del comercio. De esto surge una pregunta. Bueno, o más bien una crítica de Bejarano, el cual él nos dice que si lo que está prohibido es enajenarlo en sí. Por eso se podría, dice que no saldrían los bienes del comercio. ¿Por qué? Porque lo que está prohibido en sí es enajenarlo. Pero nosotros nos tenemos que quedar con la idea de que el embargo saca los bienes del comercio. Eso era como por digamos, contextualizar o ir actualizados con la norma. Pues con la norma no, con la doctrina. Con la doctrina. El secuestro. Según el Código Civil es un contrato de depósito donde no participa la autonomía de voluntad de las personas, siendo esta una definición deficiente, porque en sí es la protección física de los bienes a través de entregar los bienes a un secuestre, el cual tiene el deber de guardar y restituir. Además rendirá cuentas como mandatario en donde sea necesario funciones propias del contrato de mandato. Bueno, ahora sí el registro de la demanda. Bueno, ¿qué pasa con el secuestro de establecimientos de comercio? El secuestre un auxiliar de justicia con deberes de depósito y de rendir cuentas como si fuese mandatario. O sea, debe rendir
cuentas como si fuese mandatario, como si él fuera el dueño de ese bien. Hay distintas clases de secuestro. El secuestro consumatorio, el secuestro autónomo, que es aquel que no busca embargar sino la protección física del bien, y el secuestro complementario que es cuando, por ejemplo, complementario, por ejemplo, para un remate, el secuestro es necesario. Ese sería un ejemplo. El registro de la demanda. El registro de la demanda es que registran una demanda sobre un bien. El bien no sale del comercio, puede venderlo, pero, bueno, pero no. Sin embargo, el que lo compre el bien, asumirá las consecuencias de la sentencia. Está sujeto a lo que diga la sentencia. Bueno, el registro de la demanda es que registran una demanda sobre un bien y no sale del comercio, sino que corre con la suerte del proceso. Esta es una medida cautelar que no pone los bienes fuera del comercio, solo sobre bienes sujetos a registro. Lo que busca es hacer enterar a todas las personas de que el bien está afecto a un proceso y se puede negociar, pero está dependiendo de lo que pase en el proceso, que es básicamente lo que les dije anteriormente, pero más explicado. Bueno, medidas cautelares en procesos declarativos. Se empieza por la medida cautelar menos fuerte, siendo la menos fuerte, ¿cuál de las que analizamos anteriormente? La menos fuerte de la que analizamos anteriormente es la inscripción de la demanda. Ya el concepto lo di a ratos, entonces me limitaré a decir que la inscripción de la demanda genera oponibilidad de lo que suceda en el proceso. Esta debe cumplir con unos requisitos que son los que están en el artículo 590. En el numeral 1, literal A y literal B, que son dos clases de inscripción de la demanda, que más adelante explicaré por qué. Bueno, volviendo. Debe cumplir con unos requisitos que son los del artículo 590. Y además, hay dos clases en este artículo. Que la otra es novedosa. ¿Por qué? Porque se da en procesos de responsabilidad extracontractual. Bueno. Los requisitos son los siguientes. Aún antes de notificarse el auto admisorio. Es decir, antes de la notificación. ¿Por qué? Porque no tendría sentido colocar una medida cautelar después de la notificación. ¿Por qué? Porque ya notificado el deudor o demandado, este tiene, digamos, el tiempo para poder ocultar sus bienes, enajenarlos, hacer cualquier negocio para así asegurar sus bienes. Entonces,
No tiene sentido colocar una medida cautelar después de la notificación. Siempre la medida cautelar se coloca antes de la notificación al demandado. Bueno, el segundo requisito es la petición de parte. Siempre debe haber una petición de parte. No procede de oficio. Hay algunos que sí, pero en este proceso no. La teoría nos dice que, bueno, lo aceptado, bueno, se dice que solo el demandante puede ejercer la petición de parte, pero Bejarano nos trae un ejemplo muy importante, el cual nos dice que incluso el demandado puede ejercer petición de parte. El ejemplo es el comprador que demande la nulidad de ese contrato. Por ejemplo, A le vende a B, B dice, después, B dice después, este contrato no me gusta. Y el señor B demanda a A. No tendrá sentido que B registre la demanda, sino que a quien le conviene que registre la demanda en caso de que pierda el proceso es al demandado. ¿Me hago entender? Ese sería el ejemplo de Bejarano. El tercer requisito es el contenido de la pretensión. Aquí está la diferencia digamos, de las dos clases de inscripción que nos da este artículo. Porque aquí, en el literal A, la pretensión versa sobre el dominio real del bien. Y esta la aplicamos es cuando se está discutiendo el dominio. Registramos la demanda en esa casa porque esa es la que se está discutiendo. La inscripción de la demanda tiene un cuarto requisito que es la caución. La caución corresponde al 20% del valor de las pretensiones, aunque el juez puede decretar más o menos. ¿Por qué? Porque es un proceso declarativo y como anteriormente había dicho, hay incerteza de ese derecho y en caso de causarle daños al demandado con esa incerteza del derecho, se procederá a indemnizarlo con dicha caución. Bueno, siguiendo pues. Esta es la medida cautelar anterior denominada inscripción de la demanda puede concurrir con otras medidas cautelares. Usted, por ejemplo, puede solicitar un embargo en concurrencia con la inscripción de la demanda. No es incompatible con otra medida similar o con el embargo. Como no pone los bienes fuera del comercio, puede ser embargado, pero a los adquirientes les es oponible la sentencia gracias a la inscripción. La inscripción oficiosa. ¿Cuándo hay inscripción oficiosa? Porque
anteriormente habíamos dicho que la inscripción se hace a petición de parte. Y pues ya habíamos explicado que no ejerce de manera oficiosa, pero el código nos trae unas en donde la inscripción sí es oficiosa. La inscripción de la demanda es oficiosa en los procesos de deslinde y amojonamiento, en los procesos divisorios, en los procesos declarativos de pertenencia, en los procesos de servidumbre, en los procesos de expropiación. El juez de oficio y sin caución decreta la medida cautelar. ¿Por qué? Muchos se preguntarán por qué. Porque la misma ley lo ordena. No obstante, el efecto de cancelación de los actos posteriores a la inscripción, que se da normalmente, no se da en servidumbres, deslinde y amojonamiento y divisorio común. Es decir, si se gana el proceso, eso no afecta a los registros posteriores a la demanda. Por ejemplo, A demanda B en un proceso de servidumbre. El señor B puede negociar con su propiedad. C compra, su registro no deja de existir, sino que simplemente hace la servidumbre si se gana el proceso. Es decir, eso no afecta a los registros anteriores. Embargo y secuestro. Como había dicho anteriormente, puede concurrir con el embargo y secuestro. En estos mismos procesos, cuando haya sentencia favorable de primera instancia, se puede pedir el embargo y secuestro cuando ya haya sentencia favorable de primera instancia. Y esto tiene una explicación que ya he adelantado mucho. Y es que ya con una primera sentencia ya hay certeza de ese derecho, por lo tanto podría embargarse y secuestrarse y no será necesario la caución porque ya existe una, y esta se dio cuando iniciaron la demanda en el registro de la demanda. No procede el levantamiento del registro prestado en caución, como en el caso del registro en procesos de responsabilidad civil, porque los bienes no pueden ser sustituidos por dinero y habrá de ordenarse su entrega. Por ejemplo, cuando yo demando porque me estoy disputando la casa, bueno, esto ya lo había explicado. Uy, no, se me está acabando la memoria, no. Bueno, cuando yo demando porque me estoy disputando una casa, yo quiero esa casa y no me la pueden cambiar por otro bien. Entonces, pero en los procesos de responsabilidad civil extracontractual yo lo que quiero es plata. Entonces, allá sí me lo pueden cambiar por otro. La segunda es la que se da en literal B, que eso es el secuestro de bienes no sujetos a registro. Es imposible hacer un registro de la demanda cuando la demanda no verse sobre los bienes sujetos a registro con los mismos requisitos. Este secuestro es autónomo. Si ponen los bienes fuera del comercio, es el único que se puede dar desde la demanda en el proceso declarativo, derechos reales no sujetos a registro. Medidas cautelares en
en las demandas de responsabilidad civil extracontractual, que los requisitos que es que desde la demanda, aún antes de notificarse el auto admisorio, procede a petición de parte, también debe tener un contenido de la pretensión, hay una caución y solamente procede sobre bienes de propiedad del demandado. Embargo y secuestro. Después de la sentencia de primera instancia, ya hay aroma de buen derecho, por lo tanto, sería sin caución, porque ya lo pagamos con la inscripción, e incluso sobre las demandas del demandado. Y sí, bueno, es que estoy un poquito acelerado porque se me está acabando la memoria del celular. Bueno, cuando haya embargo y secuestro en las medidas cautelares de responsabilidad civil extracontractual o contractual, después de la sentencia de primera instancia ya hay aroma de buen derecho. Procede sin caución porque ya la pagamos en la inscripción. También si se puede levantar el registro, porque yo voy detrás del dinero, como anteriormente expliqué. Y estas se dan en 4 presupuestos. Si presta caución por el valor total de las pretensiones, o si ofrece sustituir esas garantías por otras que ofrezcan igual seguridad, se levantan de oficio cuando se ejecute en 30 días. Por el que solicitó, si no hay litis consortes. Si se desiste la demanda, no hay proceso. Si se absuelve el demandado o si el demandado no es el dueño, no coincide con el registro. Estos son los presupuestos para poder cambiar la medida cautelar. Otro presupuesto. Pasados 5 años y no se encuentra el expediente que la decretó. Esto se daría en un ejecutivo, por ejemplo, se remató unos bienes y no se alcanzó a pagar y de ahí se olvidaron todos. Medidas cautelares innominadas. Las medidas cautelares innominadas rompen, bueno, algunos dicen que no y otros dicen que no. Aquí hay una controversia en el derecho. Unos dicen que sí rompe la regla de taxatividad, en contradicción con lo que dice López Blanco, porque dice que son medidas cautelares taxativas las innominadas porque están ahí, pero desde mi punto de vista sí rompe con la taxatividad porque pueden ser cualquiera las que se le ocurran. Estas proceden cuando haya petición de parte, cuando debe ser razonable y eficaz para la protección del derecho que impida que ese derecho infrinja. Es decir, en pocas palabras, que tenga relación con ese derecho. Prevención de daños o hacer cesar los que se provocaron. Que el peticionario esté legitimado o que tenga interés. Es decir, que se analice que el demandante tenga legitimación en la causa. Que ya sabemos que hay legitimación en la causa por activa o por pasiva. Aquí es donde el juez está analizando el asunto de fondo. También que haya fumos boni iuris, que haya aroma de buen derecho, que ya lo explicamos anteriormente, que es decir que tenga la posibilidad de ganar. Debe ser necesaria, efectiva y proporcional. Hay una caución del 20% de las pretensiones para el demandado en caso de daños, cuando no se relacione con prestaciones económicas o sea una medida cautelar anticipativa, no se podrá prestar caución para que se levante. Bienes inembargables. Para ver los bienes inembargables tenemos que remitirnos al artículo 594. Nos dice el artículo 594 que los bienes inembargables son las rentas, los bienes, las rentas y los recursos incorporados, los depósitos de ahorro constituidos, los bienes de uso público,
los recursos municipales, las sumas para la construcción de obras, los salarios y prestaciones sociales, las condecoraciones y pergaminos, los uniformes y equipos militares, los terrenos o lugares utilizados, los bienes destinados al culto religioso de cualquier confesión, el televisor, el radio, el combustible y los alimenticios, los derechos personalísimos, los derechos de uso y habitación, las mercancías incorporadas en el título de valor. Bueno, cuando queramos ver qué bienes son inembargables, nos remitimos al artículo 594. Cauciones. En las medidas cautelares hay cauciones. Podemos decir que las cauciones se dan en otras áreas del proceso, pero se explican aquí porque las cauciones son las que se utilizan. Estas se dan en 3 casos. Cuando hay prevención, cautela, se busca seguridad personal de que se cumplirá lo pactado y en caso contrario se asegurará la indemnización. Solo en casos taxativamente determinados por la ley en cautela dice López Blanco que en cautela debió ser siempre, no solo en casos taxativamente determinados por la ley. Pero eso es una crítica que la hace. La otra, previo señalamiento y calificación del juez, 20% más o menos. Esto lo encontramos en el artículo 190. Clases. Hay diferentes clases de cauciones en dinero. Y bueno, en dinero esta es la mejor, pero es la más onerosa, porque inmoviliza el dinero por largo tiempo. Pues porque apareció la ley estatutaria en su artículo 191 que dijo que, bueno, dijo un poco de cosas que no nos corresponden. Ahora sí, medidas cautelares en procesos ejecutivos. Las medidas cautelares en procesos ejecutivos se decretan desde la demanda. Se puede solicitar embargo y secuestro. Estas se dan cuando haya petición de parte, siempre sea el ejecutante o el ejecutado. Tienen una limitación. Las medidas no tienen propósito de aniquilar el deudor. El juez, al decretar las medidas, podrá limitarlas a lo necesario. Es decir, lo necesario es con lo que se pague la deuda. Lo que no puede exceder del doble del crédito, salvo cuando sea el único bien o esté afectado por hipoteca o prenda, o cuando la división disminuya el valor. Hay una caución, pero como había dicho anteriormente, la caución es un poquito más débil porque hay certeza del derecho. El demandante no debe prestar caución, por eso se dice que no hay caución en los procesos ejecutivos, salvo que el demandado la propuesta lo haya propuesto en las excepciones de mérito y le solicite al juez caución hasta del 10% en auto. Esto se decide en un auto que no admite recursos y las entidades financieras están excluidas. ¿Por qué? Porque estas tienen plata. Estas son las que sí tienen. En cambio, pues una persona natural, pues toca imponerle caución. ¿Por qué? Porque entonces, ¿cómo vamos a indemnizar? De ahí, en caso de causarle algún daño al demandado, la caución es para ello. La otra es cuando se profiera mandamiento de pago y se decretan al mismo tiempo. Bueno, ¿cómo se da el embargo y secuestro en procesos declarativos? En bienes... Bueno, de bienes sujetos a registros tiene 2 instancias. Primero, el embargo y después el secuestro. El
El otro, de bienes no sujetos a registro se consuma el embargo con el secuestro. Casos especiales que nos trae las medidas cautelares en los procesos ejecutivos. Embargo de crédito se oficia al deudor para que haga el pago a órdenes del juzgado y el deudor debe informar el estado del crédito cuando se hace exigible el monto. Segundo, créditos perseguidos en otro proceso. Se oficia al juez del proceso. Tercero, embargos de acciones y de otros títulos. En sociedades capitales se envía un oficio el gerente y en 3 días deberá reponerle al juzgado lo que considere pertinente respecto de los dividendos y utilidades e interés. Cuarto, cuotas de interés social. Registro en la entidad encargada de la matrícula y registro de sociedades. Embargo de salarios. Oficio al empleador o pagador para que retenga la proporción que autorice la ley, que es la quinta parte de lo que sea el salario mínimo. Si me pongo a explicar eso ahorita se me apaga no se me apaga el celular, sino que no tengo memoria. La otra, sexto, embargo de sumas de dinero se comunicará a la entidad respectiva en donde iniciará el límite de la medida que no podrá exceder el valor de crédito de un 50%. Embargo de bienes en común y proindiviso con una comunicación a los demás comuneros previéndoles acerca de lo que deberá entenderse con el secuestro. Bueno, en general siempre se comunica a la entidad o a la persona a la cual se le remite para que ésta, digamos, responda. En caso de no responder, tiene unas sanciones. Cuando se desatiendan estas órdenes, tiene multa de 2 a 5 salarios mínimos sin perjuicio de los demás que hubieran lugar. El secuestro el secuestro ya lo expliqué anteriormente y se da de la misma manera en procesos ejecutivos. El levantamiento del embargo y el secuestro, ¿cómo se hacen? Se hacen a petición del solicitante. Si digamos, desiste de la demanda, se genera un desistimiento de la demanda. Si el demandado presta caución por el valor de la ejecución más un 50%, si se revoca el mandamiento de pago y si el bien no pertenece al ejecutado bueno, estas que estoy diciendo ahorita, se me olvidó decirles, son las cuando sea el levantamiento del embargo y el secuestro. La primera, a petición de parte, cuando hay desistimiento de la demanda, si el demandado presta caución por el valor de la ejecución más un 50% si se revoca el mandamiento de pago, si el bien no pertenece al ejecutado, oposición de quien no estuvo presente o no tenía abogado, 5 años y no se encuentra, aquí es un ejemplo, pues, 5 años y no se encuentra el expediente en el que se decretó, cuando fueron públicos y se genere insostenibilidad fiscal. Ahí se da el levantamiento del embargo y el secuestro. Bueno, voy a terminar el video ahí porque debido a que la memoria del celular está que me para el video. Entonces, en conclusión, decimos que hay medidas cautelares también en procesal penal, que por ejemplo son las de la violencia intrafamiliar, asegurar la persona, porque pues lo que se busca es asegurar la persona.
La otra medidas cautelar que son en los procesos de sucesión, guarda y aposesión de sellos, que es la nueva que aparece allá. Pero en este video nos hemos limitado a explicar las medidas cautelares de manera muy... Pues yo quería que sea de manera muy concisa y exacta, pero debido a que el celular me empezó a mandar una notificación ahí de que no tengo memoria en él, entonces aceleré un poquito el paso. Espero haberle hecho entender a la comunidad de YouTube. También un saludo es muy especial al doctor Mario Javier Rosero, que es la persona que me motivó a hacer este video, y un agradecimiento especial porque explica muy bien la teoría de derecho procesal civil especial. Bueno, derecho procesal civil. También, bueno, concluimos, las medidas cautelares son medidas preventivas que lo que buscan es garantizar el pago de esa deuda. Garantizar el cumplimiento de esa obligación. ¿Por qué? Porque si no tendríamos sentencias marcos, sentencias para enmarcarla, como ese marco allá atrás, como ese, para tenerla ahí, para verla. En cambio, un abogado que no imponga medida cautelar no sabe dónde está parado. ¿Por qué? Porque, o mejor dicho, un proceso sin medida cautelar sería muy difícil para el abogado, o peor aún, pudiendo interponer la medida cautelar, no la interpuso y por eso trajo consecuencias que son las que se dice anteriormente. Tenemos una sentencia para enmarcar, para decorar nuestra, nuestra, nuestra casa, no para hacer cumplir ese derecho sustancial que buscaba el demandante, o para hacer cumplir la obligación que buscaba el demandante. De ahí radica la importancia de las medidas cautelares. Las medidas cautelares son muy importantes porque con ellas el proceso la sentencia va a ser más fácil de dar. ¿Por qué? Porque el juez va a tener de dónde garantizar el pago de esa deuda, garantizar la obligación. El juez va a tener, digamos, de dónde echar mano, dicho coloquialmente. No solamente el juez, sino el acreedor. El acreedor pues tendrá de dónde echar mano y el juez le facilitarán el proceso, y la jurisdicción gana mucho con las medidas cautelares. ¿Por qué? Porque ahí la jurisdicción se vuelve efectiva. Las medidas cautelares también podemos decir que algo que no se nos puede olvidar es que las medidas cautelares en procesos declarativos exigen más. ¿Por qué? Porque hay incerteza de ese derecho. Y las medidas cautelares en procesos ejecutivos exigen menos porque no hay incerteza de ese derecho. Anteriormente no les expliqué por falta de tiempo, por falta de memoria, porque ahorita está que se corta el video. Estoy haciendo una conclusión, pero en caso de que se corte, pido disculpas y agradezco a la comunidad de YouTube por su atención. Y no quiero que se corte porque tengo que explicarles algo. Bueno, en el proceso ejecutivo siempre hay certeza del derecho, pero se genera una duda cuando el demandado propone las excepciones de mérito en la contestación de la demanda, y entonces se genera un debate.
lo cual generaría algo parecido al proceso declarativo, que sería declarar si eso es verdad o no. Entonces se genera una etapa anterior en la cual se buscará indagar esa duda. Y también tenemos que tener en cuenta que cuando se impone excepciones, la caución, eh, ahí en las excepciones, en la contestación de la demanda es que tiene que, digamos, proponer que esas medidas cautelares se hagan. Bueno, en conclusión, las medidas cautelares son muy importantes para el proceso porque, como ya dije anteriormente, queremos evitar las sentencias marco. Bueno, ahora sí me despido. De manera muy respetuosa agradezco a la comunidad de YouTube por mirar este video. Espero aclarar sus dudas. También si tienen alguna pregunta, no duden en hacerla en los comentarios. Y además de ello, un agradecimiento especial por segunda vez al doctor Mario Javier Rosero, que fue quien me motivó a realizar este video. Y también un agradecimiento por sus excepcionales clases. Bueno, me despido. Mi nombre es Jesús Steven Castillo Orozco. Soy estudiante de séptimo semestre de Derecho de la Universidad del Cauca. Espero haberles ayudado. Pido disculpas de antemano por estar tomando Sporade. ¿Por qué? Porque estoy enfermo y entonces necesitaba ir aclarando la voz. También pido disculpas por si algo de pronto, cualquier defecto en el video y cualquier duda que les dejo. Entonces espero en los comentarios pueda aclarársela. Y muchas gracias por atender a mi video. Me despido. Cordial saludo.